3, 2, 1. Hola, hola con todos. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mis queridos estudiantes, un abrazo gigante, un saludo cordial. Muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Cañar, profesor de la Escuela Particular Semillitas del Saber. Es un gusto saludarles a todos ustedes, esperando que estén bien en casita y que sigamos con esa buena manera de aprender, de querer estudiar y de seguir siempre avanzando con nuestras clases. El día de hoy les doy una bienvenida a nuestra clase habitual de Cuentos y lectura. Genial. El lugar donde contamos muchos cuentos, ¿ya? Donde contamos muchos cuentos para que ustedes los puedan escuchar, para que los puedan ustedes platicar después con papá, con mamá. Y como yo siempre digo, hay muchas maneras de contar un cuento. Muy bien. Ya el resto depende de ustedes, cómo le ponen imaginación, muchas ganas, mucho, pero muchas ganas. Eso ya depende de ustedes, de papá, de mamá, de siempre contarnos un cuento antes de dormir, eso nos une mucho. Y el último cuento que vimos, ¿de cuál fue? Fue el patito feo. Muy bien, el patito feo. Ese fue nuestro último cuento que habíamos visto. Hay infinidad de cuentos, infinidad de historias, fábulas, y muchas de ellas nos dejan una enseñanza muy bonita. Una enseñanza que siempre debemos poner en práctica en nuestra vida. ¿Les gustan los cuentos? Sí, a mí sí me gustan los cuentos mucho y espero que a ustedes también les gusten los cuentos. El día de hoy vamos con un cuento muy bonito que tiene que ver, a ver si me adivinan, con un personaje que tocaba una flauta. Muy bien, era un personaje que tocaba la flauta. Muy bien, ese es nuestro cuento para el día de hoy. Un personaje que tocaba la flauta y que tiene que ver con unos ratoncitos y unos niños también y un pueblo. ¿Cómo creen que se llame el cuento? Muy bien, algunos dirían el flautista mágico, ¿verdad? Bueno, cerca, casi. El día de hoy vamos a ver el cuento del flautista de Hamelin. Así se llama, el cuento del flautista de Hamelin. Muy bien, vamos a empezar nuestra historia, nuestro cuento, con el flautista de Hamelin. Y justamente vamos a observar ya nuestro cuento el día de hoy de qué se trata. El flautista de Hamelin. Muy bien. Esto se remonta a una ciudad. Hamelin era una pequeña ciudad. Hamelin era una pequeña ciudad ubicada en el centro de un gran valle rodeado de colinas. Pero los habitantes de ese pueblo de Hamelin tenían un problema. ¿Cuál creen ustedes que era ese problema, según lo que vemos en los dibujos? ¡No! Sí, la mayoría de los habitantes de la ciudad se dedicaban a la agricultura. Sembraban plantas, cosechaban productos y por eso vivían. Durante muchísimos años ellos tenían un problema muy grande. Nada había torturado mucho la paz, ya hasta que aparecieron unos... ¡No! ¡Ratones! Muy bien, como podemos ver, aparecieron unos ratones. Eran muchos ratones que aparecieron en el lugar y asustaban a todos, a todo mundo, a toda la ciudad de Hamelin. Los asustaban y no los dejaban en paz. En cuestión de días, la ciudad de Hamelin se llenó de roedores, se llenó de ratones que transformaron a este lugar en una ciudad ya llena de ratones y eran una insoportable plaga para los habitantes de Hamelin. Estaban por todas partes, por la ciudad, por los sacos, por las casas, por las piletas, estaban por todas partes y devoraban toda la cosecha, devoraban el maíz, devoraban todo lo que las personas sembraban y todo lo que las personas cosechaban. Casi todos los granos, la madera, el papel, hasta la ropa de las personas se comían. Se comían la ropa de las personas, estos ratones que habían invadido al pueblo. En vano se ensayaron varias formas de controlar a los ratones. Estos crecían cada vez más en número, habían muchos en número de manera incontenible. Desesperados sin saber qué hacer ya, las personas acudieron hacia el alcalde y a las demás autoridades del pueblo. Por el clamor decidieron dar una recompensa, es decir, dar dinero, decidieron dar dinero, una bolsa de oro a quien pudiera liberar la ciudad de los ratones y de las ratas
decidieron dar una recompensa, una bolsa llena de oro al que pudiera ayudarlos. Fue entonces cuando apareció en la ciudad, ¿sí? Fue entonces cuando apareció en la ciudad un hombre delgado, ¿ya? Un hombre delgado con una flauta. Apareció en la ciudad un hombre delgado con una flauta y que dijo tener la solución para poder acabar con los ratones. Él era un flautista que muchos decían que era un flautista mágico. Era un hombre delgado y armado solo con una flauta. Ofreció ayudarles a cambio de la bolsa de oro que habían decidido dar los habitantes de ese pueblo. Muy bien. Entonces, el flautista llegó y todos se preguntaron, pero ¿cómo puede ayudarnos este hombre si solo tiene una flauta y nada más que una flauta? Pues obviamente el flautista así dijo y así lo hizo. Muy bien. El flautista tocó una melodía tan hermosa, una melodía con su flauta, tocó una melodía con su flauta tan pero tan hermosa e irresistible para los roedores, para todos los ratones, que todos los ratones del lugar empezaron, sin excepción, a formar una fila inmensa, una fila larga, y a seguir al flautista detrás de él en una fila larga, quien hábilmente y sin dejar de tocar la flauta los llevó a los ratones afuera de la ciudad para que se ahogaran en el río. Todos los ratones se fueron en el río y no volvieron a molestar más. A través de su flauta y su sonido, todos los ratones los siguieron hacia el río. ¿Ya? Entonces la ciudad se quedó libre de ratones, ya no había ratones que molesten a la ciudad. Pero pasó algo que no fue bueno. El alcalde de Hamelin, de esa ciudad, y las autoridades y sus concejales, asombrados, se asombraron por la facilidad con la que el flautista acabó con los ratones, que hicieron algo malo, ¿ya? Hicieron algo malo con el flautista, ya que no le pagaron. No, las autoridades le dijeron, no te vamos a pagar. No, eso le dijeron las autoridades, no te vamos a pagar. Eso fue lo que le dijeron al flautista de Hamelin. No te queremos pagar porque fue muy fácil como te deshiciste de los ratones. Nosotros pensamos que iba a ser más difícil y no le pagaron. Al contrario, se rieron de él y el flautista se enojó mucho. Les dijo, por favor, vengo por mi bolsa de oro. Así les dijo, vengo por mi bolsa de oro, ya que yo ya me deshice de los ratones, pero las autoridades del pueblo no quisieron pagarle. Entonces el flautista se enojó mucho, 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 se enojó mucho y ahora, en cambio, volvió a tocar su flauta con otro sonido muy hermoso, pero en esta ocasión, ¿qué creen? Ya no llevó a los ratones, como lo habían seguido los ratones, sino que en esta ocasión tocó su flauta y de inmediato fueron los niños los que lo siguieron al flautista. Ya no lo siguieron los ratones, lo siguieron los niños quienes lo siguieron al escuchar su flauta. Hamelin no volvió a ver a sus niños. Qué triste. Hamelin y todos sus pobladores no volvieron a ver a sus niños. Muy impactados y tristes lloraban el que no estén ya sus niños, solo por no haber cancelado una bolsa de oro. Esta fue la terrible venganza del flautista en contra de la ciudad que no supo cumplir con su promesa. Al final lloraron mucho y no volvieron a ver a los niños. ¿Dónde se fueron? Nadie lo sabe. Lo que nos lleva a que siempre tenemos que cumplir nuestras promesas, siempre. Muy bien, esa fue nuestra historia del día de hoy. Cuenta cuentos y lectura. Mi nombre es Oscar Cañar, profesor de la Escuela Particular Semillitas del Saber. Recuerden que siempre hay miles de maneras de contar un cuento. Exacto. ¿Cómo se llamó el cuento?
¿Cómo se llamaba el cuento? A ver, cuéntenme. Exacto, el flautista de Hamelin. Muy bien. ¿Qué pasó con los pobladores? ¿A qué le tenían miedo? ¿Qué es lo que llegó como plaga? ¿Qué fue? ¿Gallinas? No, fueron muchos ratones. Exacto. ¿Quién ayudó para que los ratones ya no estén? ¿Quién apareció de repente con una flauta? Fue el flautista. Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando el flautista empezó a tocar su flauta? Los ratones lo empezaron a seguir, exacto, muy bien. Pero como no le pagaron la bolsa de oro, ¿qué hizo el flautista? Se enojó mucho y volvió a tocar su flauta y ahora lo siguieron los niños. Muy bien. ¿Ah? Bueno, estimados estudiantes, me despido pequeños. Por favor, siempre busquemos una manera de ver este video, de siempre compartirlo con papá, con mamá y siempre contar una historia más. Sí, hay muchas maneras, hay muchas historias, infinidad de fábulas que siempre nos dejan un importante lección. El día de hoy, siempre cumplir nuestras promesas. Hasta pronto. Cuídense mucho. Un abrazo.